Здравствуйте, как ваши дела? Я ваш учитель по русскому языку Таисия Теплюк. Hola, ¿cómo están? Yo soy su profesora del idioma ruso Taisия Теплюк. En la clase de hoy vamos a ver el tema del verbo tener, pero otro tipo del verbo tener, donde nosotros no vamos a estar usando el caso genitivo, sino el acusativo. ¿Y cómo se declina el caso acusativo? Y exactamente cómo es la declinación de los sustantivos. ¿Cuál es su división real? Y vamos a conocerlo todo a mayor detalle. Muy bien. Nosotros hemos conocido en la clase anterior sobre el verbo есть. Есть es el verbo tener. Una de sus traducciones tiene este verbo tiene como la traducción el tener, como verbo tener, y como el verbo hay del haber. ¿Mm? Aparte de eso, tiene traducción de verbo comer en español, pero nosotros nos enfocamos en el verbo yes con la traducción del verbo tener y hay. Pero existe una forma adicional. Es decir, cuando estamos hablando de afirmaciones, oraciones afirmativas o descriptivas, donde nosotros vamos a estar usando el contexto de que yo tengo algo, existen tres formas. Hemos aprendido con ustedes dos formas, donde estábamos usando el caso genitivo con verbo yes y caso genitivo sin verbo yes. Ahora vamos a conocer tercer forma de las oraciones afirmativas o que hablan sobre que tenemos algo y sería el verbo iметь. El verbo iметь, este verbo sí se va a conjugar porque el verbo yes no se conjugaba como podemos recordar, pero el verbo iметь sí se va a conjugar. Tenemos que identificar qué tipo de verbo es. Ya conocemos que existen dos tipos de verbos, dos tipos de conjugaciones de verbos en idioma ruso en el tiempo presente, las cuales nos van a poder ayudar a identificar a qué tipo de conjugación pertenece este verbo. Iметь tiene sufijo yet, como lo podemos ver aquí. El sufijo yet nos indica que es el primer tipo de conjugación y aquí tenemos la tabla donde ya está conjugado este verbo. Pero de igual forma, ustedes ya conocen cómo hacer la conjugación, ya que el primer tipo de conjugación en la mayoría de los verbos va a eliminar únicamente dos letras, la T de Tito y el símbolo suave, o la T de Tito y la letra I. Elimina esas dos letras y reemplaza por los sufijos del primer tipo de conjugación. En este caso sería la letra yu, yesh, yet, yet, yam, yete, yut. Esos serían sus sufijos. ¿Cómo sería el verbo? Sería de este modo, con los pronombres. Я имею, ты имеешь, он имеет, она имеет, мы имеем, вы имеете, они имеют. Eso sería su pronunciación en la conjugación del verbo. El verbo iметь nos está indicando que posteriormente, después de este verbo, va a seguir el caso acusativo. Y antes del verbo iметь tenemos el caso nominativo, es decir, la forma base de cualquier estructura gramatical del idioma ruso que se declina en casos. En esta, eh, en este ejemplo, nosotros estamos usando pronombres personales. Я, ты, он, она, мы, вы, они. Estamos usando esos pronombres. Yo puedo reemplazar esos pronombres por nombres personales. Podría ser Juan, podría ser Pedro, podría ser Taisia, podría ser María, etcétera. No voy a cambiar o declinar los nombres propios o nombres también de las ciudades como tal. Puedo también ponerlo ahí. Recordemos que los nombres propios, que son nombres de personas, ciudades, nombres que le ponemos a nuestras mascotas, nombres de los países, todo eso se declina en los 6 casos que existen en idioma ruso. Pero cuando digo que está en nominativo, es que vamos a referirnos a su forma base, así como es la palabra original. Entonces, eso es lo que vamos a tener como fórmula de la oración que vamos a formar usando el verbo iметь.
Ahorita vamos a conocer cuál es la diferencia con el verbo yes y verbo imieć cuando se usa cuál. El verbo imieć se usa con un poquito menor frecuencia, ya que hace referencia cuando yo estoy usando este verbo, o sea, vamos a estar enfocándonos de que somos dueños de este objeto. Ujú. Normalmente vamos a estar hablando de objetos, no de personas o seres vivos usando este verbo. Con seres vivos prácticamente no lo usamos. Entonces, se usa más y se enfoca más en los objetos. El verbo imieć hace referencia de que soy el dueño, el propietario de este objeto, de algo, pero no significa que lo tengo aquí en este momento preciso. Es decir, si una persona nos pregunta, supongamos, voy a crearles una situación. Supongamos, alguien dice, no tengo una pluma o no tengo un carro, o sea, necesito un carro para llegar a algún lugar, que alguien me lleve. Y si yo vengo, yo digo, я имею машину, como dice acá, я имею, después машину, el carro. Yo tengo el carro, prácticamente estaría diciendo a la persona que tengo el carro, pues, pero no está aquí, está en mi casa, solamente quería hacerte saber que yo sí tengo carro, soy dueña de un carro. Nada más. Esa información no está dando como un valor de que si tengo el vehículo, te llevo ahora mismo, porque significa solamente que estoy transmitiendo a la persona la información de que tengo un carro, nada más, pero no aquí. Soy dueña de uno. Si yo quiero decir a la persona que tengo un carro en ese preciso momento y no me voy a estar enfocando de que soy dueña del carro o que este carro tal vez que es prestado, tal vez que lo estoy rentando, ahí no estoy enfocándome en nada de eso. Puede haber un sinnúmero de panoramas. Simplemente quiero enfocarme de que en ese preciso momento tengo el carro que te puedo prestar o podemos usar para movernos al lugar que necesitas. Requiero usar el verbo yes. Es el que aprendimos con ustedes en la clase pasada. El verbo yes que se usa con caso genitivo. ¿Mm? Entonces, eso es su diferencia. Y solamente informa si yo tengo la propiedad o poseo un objeto o no. Me sirve para poder hacer planificación. Por ejemplo, queremos hacer una planificación de una fiesta y nosotros estamos viendo quién tiene qué cosa que podría aportar para una fiesta, para hacer una cooperacha, digámoslo así, en una organización. Y yo puedo decir, ¿saben qué? Un miñá yes, si yo digo así, un miña yes, es que tengo ahorita en ese momento dinero. Un miña yes деньги. Yo tengo dinero ahora, les puedo dar dinero, porque otras cosas no tengo. No soy propietaria, tal vez que de otras cosas. O si yo tengo casa disponible para poder hacer un evento, yo soy dueña de esta casa, entonces ya hay mi dom, es lo que puedo decir. Aquí dice, ya hay mi dom. Con esto estoy diciendo que yo soy dueña, así que está a mi disposición este espacio, no necesito pedir permisos y puedo estar ofreciendo este espacio. ¿Mm? Entonces, eso es su diferencia del verbo imieć. Ahorita vamos a ver cómo se va a declinar en el caso acusativo, es el que necesitamos usar después de este verbo imieć. ¿Cómo funciona este caso? Entonces, aquí tenemos dos tablas. Tabla número 1, sustantivos inanimados. Únicamente el caso acusativo en el idioma ruso es el que va a separar a los sustantivos en dos tipos. Sustantivos inanimados, que hace referencia a las cosas o objetos que no son seres vivos, y los sustantivos animados, que ese sí hace referencia a los seres vivos, que serían personas y animales. ¿Mm? La declinación de cada tabla es distinta. Sí tienen similitud, pero no todo es igual. Es el único caso que tiene esa lógica y esa división entre la declinación de los tipos de los sustantivos. Así que eso no se va a replicar en otros casos, pero es importante conocerlo. Todo esto les va a ayudar posteriormente a usar el caso acusativo en otras estructuras gramaticales que vamos a estar conociendo también. Así que esas tablas
pueden ir aprendiendo y aprendiendo cómo funciona la aplicación del caso acusativo en los sustantivos. Para mi consideración personal, yo siento que prácticamente los sustantivos inanimados en el caso acusativo son los más sencillos de todos los casos que tenemos, siempre y cuando ya hemos aprendido la forma nominativa. ¿Cómo funciona? Está muy sencillo. ¿Por qué? Ahorita ustedes van a darme su opinión también respecto a eso. Fíjense. En esta tabla les divido de siguiente modo y les organizo de siguiente modo nuestros géneros. El género masculino, neutro y la forma plural de nuestros sustantivos inanimados. Cuando quiero convertir los del nominativo, que es su forma base que aprendo en un diccionario, en los diccionarios que les voy a estar pasando está todo en nominativo, su forma base, o en un traductor, si escriben una palabra estará en nominativo. Entonces, la palabra que está en nominativo la voy a estar declinando en el caso acusativo. Y para poder declinarla en caso acusativo, siempre y cuando se trata de los inanimados, realmente la voy a dejar en su forma base. No va a hacer ningún tipo de cambio. Prácticamente la palabra tal y cual como me la aprendí, siempre y cuando sea género masculino, género neutro o la forma plural de los inanimados, se queda tal y cual como es. Punto. No le muevo absolutamente nada. Por eso es que es algo muy sencillo. También lo bueno es que en el caso acusativo es el único caso que para poder declinar los adjetivos, los pronombres posesivos, pronombres indicativos, cuando estos describen al sustantivo inanimado, siempre y cuando este sea, como les dije, género masculino, neutro, plural, estos también se van a quedar en su forma base. Lo que ya hemos aprendido con ustedes. Prácticamente se quedan en el nominativo, tomando obviamente el género de la palabra, sea el neutro, sea el masculino o la forma plural. Eso sí es importante. Recordemos que pronombres indicativos, posesivos, adjetivos, toman el género del sustantivo al cual describen. Es lo que están haciendo. Toman su género. Y en los otros casos, en todos los casos más bien, aparte de tomar su género, toman después el caso en el cual está el sustantivo el que describen. Es decir, tienen que pasar dos etapas para declinarlos de una forma correcta. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la función de los casos como tal. Entonces, únicamente en el caso acusativo no requerimos, siempre y cuando sean sustantivos inanimados que describimos, porque en los animados cambia la fórmula, ¿eh? Entonces, y solamente que sea de género masculino, neutro y plural, prácticamente ustedes ya saben cómo usar este caso. ¿Sí? Así es súper sencillo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del género masculino. Fíjense aquí. Ty imieешь, tú tienes, muy, pronombre posesivo, está en nominativo masculino, género masculino. Большой, grande, masculino. No hice ningún otro cambio adicional aquí. Es como hemos aprendido la palabra activo, su forma base. Шкаф. Шкаф es un armario. Entonces, tú tienes mi grande armario. Es lo que dice aquí. Ты имеешь muy большой шкаф. Como шкаф es masculino, es un inanimado porque es un objeto, por lo cual el adjetivo se pone en masculino, pronombre posesivo en masculino, y como únicamente en el caso acusativo, les voy a repetir, esto es un formato muy sencillo, únicamente en caso acusativo inanimado, pues lo dejo todo en su forma base. Es lo que va a pasar. Punto. Y ahí veo muy большой шкаф. Punto. Se acabó. Pero en los sustantivos inanimados, que sean de género femenino, sí se va a realizar cambio. Y este cambio va a pasar
también en los sustantivos animados, así que se repite la misma lógica y la misma regla. También quiero resaltar que únicamente en el caso acusativo, ¿por qué es más sencillo? Porque en género femenino todo eso, esa regla que ahorita vamos a aprender de sustitución de ciertas letras, el reemplazo de ciertas letras, esta, podemos decir regla, se va a replicar tanto en los adjetivos como en pronombres indicativos, en pronombres posesivos, todo eso se replica. Pero eso no ocurre en otros casos. En otros casos necesitamos aprender tabla por tabla, ¿sí? Por eso es que es únicamente propiedad del acusativo, recuerden. Y lo bueno del acusativo es que estamos aprendiendo muchas funciones y todo de un golpe, teniendo esa lógica. A ver, vamos a enfocarnos. Entonces, ¿cómo cambia el género femenino en acusativo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que los sustantivos femeninos terminan en letra A, ya, y el símbolo suave. Si va a terminar en la letra A, eso significa que le voy a reemplazar por la letra B. Si termina en la letra ya, eso significa que le voy a reemplazar por la yu. La misma lógica voy a poner, ya les mencioné, pronombres posesivos, indicativos, adjetivos, y cambiaré la cantidad de letras que tiene el sufijo de esas estructuras gramaticales. Es por esto es que en las clases anteriores, donde hemos aprendido los pronombres posesivos, adjetivos, sustantivos, estábamos hablando de la cantidad de letras que tiene el sufijo. Esto nos sirve y nos servía para que podamos saber cuántas letras voy a reemplazar, cuál es la cantidad de letras que debo reemplazar de acuerdo a mi estructura gramatical cuando voy a declinar. Todo tenía un sentido, todo tenía una razón. Y aquí les voy a explicar cuándo empezamos a crear las oraciones y aplicar los casos. Por lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense aquí. Yo tengo la palabra machina, el carro, machina, género femenino, termina en A. Eso es lo que identifica género femenino. Para declinarlo en el acusativo, voy con esa regla. ¿Qué pasa con mi A? Sustantivos tienen una letra en su sufijo, únicamente. Así que me enfoco únicamente en esta letra. No toco ninguna otra letra. ¿Qué es lo que hago? A reemplazo por A por la. Posteriormente me enfoco en el adjetivo. Adjetivo toma el género de la palabra machina, por lo cual va a ser красивая ya, bonita, красивая. En ruso es bonita, en español obviamente traduzco de acuerdo al género de sustantivos en español. Sí, eso es lo que sería. Así que casi vaya, bonita. El adjetivo recordemos que tiene sufijo compuesto por dos letras. Eso indica que voy a trabajar únicamente con esas dos letras y las voy a reemplazar por otro sufijo que me propone el caso que estoy usando en esta situación, es el acusativo. Es el más sencillito. ¿Qué hago con estas letras? Fíjense, ya, son las mismas letras que están aquí. Ya, y ya. ¿Qué hago? Pues reemplazo como me dice acá. Reemplazo por la ya, reemplazo por la y. Por lo cual sería красивая. Puse el género femenino porque describo el sustantivo femenino y como este sustantivo femenino se declina, pues replico el mismo caso de este sustantivo que tengo. Machino, красиво, красиво. ¿Lo que pasó? Vamos ahorita con el pronombre posesivo. El pronombre posesivo, vaya, está en género femenino. ¿Por qué? Ahorita está en el caso negativo, forma base. Está en género femenino, porque machina es femenino en ruso. Y vaya, toma el género del sustantivo que describe, ¿cuál se refiere? Vaya. Recordemos, pronombres posesivos e indicativos tienen sufijo compuesto por una sola letra. Indica que me enfoco en una sola letra y veo si es que esa letra es una de estas. Y ciertamente es así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo que es la letra ya, así que la ya cambió por la y. Eso es lo que voy a hacer. Y eso que a mí me sale esto.
Ya en medio yo tengo твою, tu, красивую y carro. Yo tengo tu carro. Carro en español es masculino, el uso es femenino. Entonces no comparen las traducciones, comparen la escritura y la gramática rusa con los géneros que están en ruso. Al español lo van a traducir, pues, obviamente, de acuerdo a la dinámica del español. Y en твою красивую машину. Declinamos todos los sufijos femeninos en caso acusativo. ¿Por qué? Porque son inanimados, pero lo mismo, igualitico, está ocurriendo cuando estoy hablando de los animados en el idioma. Es lo mismo, absolutamente igual, ¿no? Cuando se trata de género femenino. Caso acusativo, en femenino es sencillito porque replica la misma lógica de sustantivo y sustantivos. ¿Mm? Vamos a ver aquí, pero sabemos que el género femenino también tiene sufijo del símbolo suave. ¿Qué es lo que pasa con este? El símbolo suave se va a quedar igualito, no lo vamos a tocar en absoluto. ¿Por qué? Porque no es letra anilla, es lo que tenemos. ¿Cómo se va a ver en una oración donde yo puedo estar usando pronombres posesivos y adjetivos o pronombres indicativos? ¿Qué pasará ahí con esos pronombres y con esos adjetivos? Pues vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, Твоя красивая тетрадь. Tu bonito cuaderno. Tетрадь es cuaderno. Hemos aprendido ya esa palabra. Tетрадь es un femenino. Es un sustantivo femenino. Ya lo conocemos. Por lo cual, este femenino se replica en pronombre posesivo o indicativo y en el adjetivo, en este caso. Se replica el género. Muy bien. Ahorita seguimos sabiendo de que, gracias a la oración y al verbo image, yo necesito usar acusativo aquí después. Pero como tetradь sí va a convertirse en el caso acusativo, pero como tiene símbolo suave, este no refleja ningún tipo de cambio en el acusativo, pero no deja de usarse el caso acusativo. Eso no los confunda. Tetradь este es el género femenino y está en el caso acusativo. ¿Por qué motivo? Necesito percatarme en los indicadores por el verbo image. Image indica que sigue acusativo. Eso es su filtro. Entonces, ya sé que está en femenino, está en acusativo. ¿Qué pasa con mis pronombres posesivos e indicativos y adjetivos? ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a tener que aplicarles el género del sustantivo y posteriormente el caso. Entonces, a твоя красивая, apliqué el género femenino primero y posteriormente твою красивую, lo que están viendo subrayado ahí, se aplicó el caso acusativo. ¿Por qué? Porque existe en caso acusativo. No le vimos ningún cambio porque su sufijo es símbolo suave, pero твоя красивая sí tiene el sufijo a y ya. Eso es lo que sigo reemplazando y si tengo que estar aplicando esa regla. Eso es lo que voy a estar aplicando cuando tengo el género femenino acusativo, en el caso acusativo en el idioma ruso. Eso se aplica. Solamente tengo que ver que los fijos tengan A o ya. Es eso. Y el bien lo recibo central. Yo tengo tu cuaderno bonito. Es lo que dice acá. Muy bien. Vamos ahorita con la tabla del cambio de los sustantivos ahorita animados que hace referencia a personas y animales en el caso acusativo. ¿Cuál es la modificación adicional? El género femenino seguirá el mismo que acabamos de aprender. Cambia por la U, ya por la YU. Aplica para adjetivos, pronombres posesivos, indicativos, la misma lógica que acabamos de aprender. Por ejemplo, aplica también para los nombres, ¿eh? Aquí tenemos ejemplos. Irina, que es Irina. Irinu, Irina. Eso sería como la traducción. María, Mariyu. Uish, es un ratón. Ratón, es un animalito. Ser vivo, animado. Pero termina en símbolo suave, por lo cual no voy a cambiar nada, pero está en caso acusativo. Es lo que pasa con género femenino. Pero ¿qué va a pasar con género masculino? Fíjense acá. Cuando yo voy a declinarlo en acusativo, género masculino, animado, es decir, seres vivos, aplica también para nombres.
su declinación, el cambio de sufijos, ya sea del sustantivo o de los adjetivos o de los pronombres posesivos, indicativos, entre otras estructuras gramaticales que se declinan por casos, tomará la estructura y la forma de declinar del caso genitivo que ya hemos aprendido con ustedes. ¿Sí? Acusativo y genitivo se parecen siempre y cuando se trate del género masculino. Así que prácticamente esta función también ya saben hacer. Solamente se replica. Hay casos que se parecen entre sí. Podemos reusar ciertas reglas siempre y cuando sigan la misma lógica. ¿M? No todo siempre sigue la misma lógica. Puede parecer, pero no ser. ¿M? Pero en ciertos momentos sí lo podemos estar haciendo. Por eso es que aquí yo les doy el análisis lingüístico del idioma para que ustedes puedan aprenderlo de una forma más rápida. Ciertas cosas o momentos de la estructura del idioma ruso para hablar y aplicar el idioma ruso de forma correcta y que sea sencilla para ustedes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recordemos que en caso genitivo, ¿qué pasaba con los primos? Terminaba en la consonante y se le agregaba la A. Terminaba en la Y, símbolo suave, y se reemplazaban esas letras por la letra Ya. Eso es lo que tenemos. Y pues es lo que podemos aplicar tanto en los sustantivos como en los nombres de las personas. Fíjense. Iván, Ivana. Eso sería el caso acusativo. En el nombre Iván, Iván es un hombre. No, no se hizo mujer aquí, no. Únicamente está en caso acusativo. Mm. Ivana. ¿Y cómo sé que trato de no de una mujer que es Ivana, sino del Iván que es un hombre? Necesito observar la oración y buscar lo que son las palabras claves que son mis indicadores. Si yo voy a usar esta palabra con el verbo imieć, yo ya entiendo de qué se trata del caso acusativo. El verbo imieć me indica que sigue acusativo y no podría ser femenino. ¿Por qué? Porque femenino tendría el sufijo. Es lo que pasa. Tengo que analizar la estructura gramatical de mi oración y buscar los indicadores que me indiquen qué caso sigue. Todo eso vamos a estar practicando con ustedes para que ustedes puedan tener mayor claridad. Pero sí se puede identificar qué caso hay que usar o qué caso se usa para entender de qué trata. Muy bien. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Sergey, Sergio, en español, Sevilla. Vaya, eso se sube por allá. Vaya, ya. Es lo que pasó. Muy bien. De este modo, se aplicó el caso acusativo, tanto en los sustantivos inanimados como en los animados. Muy bien. Ese es el caso, ese es el verbo imieć. Vamos a ver lo siguiente, el siguiente detalle. Si yo quiero usar el, el verbo хотеть, que también lo hemos visto en una de las últimas clases, хотеть es un verbo auxiliar. Nosotros podemos usar este verbo, pero necesitamos conjugar este verbo. Es un verbo irregular, así que hay que aprenderlo aparte. Los sufijos serán del primer tipo de conjugación que ya hemos aprendido, pero la raíz de la palabra sí empieza a cambiar. El primer tipo de conjugación aplicará solamente en los singulares. En los plurales, aquí se aplica ya el segundo tipo de conjugación. Es decir, fíjense, ya hachu. Aquí la letra T de Tito se cambió por la H, ya hachu. Ty хочешь. Muy bien. Ty хочешь, fíjense, la letra Ch es la que se está reemplazando la letra T. Ty хочешь, pero los sufijos son del primer tipo de conjugación. On, ana, хочет. Sufijos primer tipo de conjugación que ya hemos conocido con ustedes, pero la T se reemplazó por la Ch. Pero en los plurales, pronombres plurales, muy, aquí. Aquí la raíz de la palabra se queda igualita, la T de Tito se queda igual. Pero el sufijo sí es del segundo tipo de conjugación. Мы хотим, вы хотите, que es usted, ustedes quieren. Они хотят, ellos quieren o ellas quieren.
Si quiero hablar de que ellos quieren tener algo en un futuro porque no lo tienen ahora, este auxiliar va a hacer referencia al futuro que también hemos visto con ustedes. Entonces, ah, ¿cómo voy a estar usando, digamos, el verbo tener? El verbo tener, voy a usar el verbo imies para decir que ellos quieren tener algo en un futuro. El verbo есть no lo voy a usar en absoluto. Есть no se usa. ¿Por qué? Porque como uso el auxiliar, y si yo usaré el auxiliar y después el verbo есть, se va a traducir que yo quiero comer. No es que quiero tener algo, quiero comer. ¿Mm? Se traduce completamente distinto. Únicamente gracias al verbo iметь es que nosotros vamos a decir que quiero o quisiera tener una u otra cosa en el idioma ruso. Entonces, es este pequeñísimo detalle, хотеть. Y como хотеть es verbo auxiliar, entonces el auxiliar es el que se va a conjugar. Y el verbo principal se queda en su forma infinitiva, no cambia absolutamente nada. Pero como tenemos verbo иметь, después del verbo иметь, sabemos que aplicamos ¿qué? Caso acusativo. Я хочу иметь машину. Ты хочешь иметь время. Мы хотим иметь дом. Nosotros queremos tener carro. Tú quieres tener tiempo, время. Время es, recordemos, género neutro. A pesar de que la escritura nos engañe, digámoslo así, pareciera femenino, pero es género neutro. Y como por significado está dentro de la lista de palabras excepciones, pues se queda quieto, no pasa nada. ¿Mm? Entonces, tú quieres tener tiempo. Nosotros, мы хотим иметь дом. Nosotros queremos tener casa. La estructura gramatical es la misma como en español. ¿A qué me refiero? Tenemos el verbo auxiliar que sí se está conjugando. Yo quiero, en español, tener. Tener está en su forma infinitiva. Иметь. En ruso es lo mismo. Машину. Tener carro. Es como se estaría aplicándose el verbo iметь y el caso acusativo, chicos. Entonces, como tarea, ¿qué es lo que ustedes van a estar haciendo? Crean dos oraciones con caso acusativo, verbo iметь, pero sustantivos inanimados, dos oraciones del masculino, usando pronombres posesivos o indicativos, cualquiera de los dos que conocen, adjetivos y el sustantivo. Lo mismo van a ser dos oraciones con la misma estructura de género neutro, plural y el femenino. Sustantivos inanimados, verbo iметь. ¿Mm? Eso es lo que van a estar haciendo, que serían 8 en total aquí, para que practiquen. Después me las mandan. Y posteriormente van a hacer dos oraciones de estos dos géneros, pero en sustantivos animados. Animados. Eso es lo que ustedes van a estar haciendo de tarea. Entonces, chicos, cualquier duda, ya saben, me escriben, preguntan и большое спасибо за урок. Muchas gracias por la clase. Увидимся на следующем уроке. Nos vemos en la siguiente clase. Пока-пока. Хорошего вам дня. Que tengan un buen día.